Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast. Ya el episodio número 46 desde que iniciamos esta gran aventura hace ya casi un año. Como todas las semanas estamos aquí para platicar con ustedes, tanto Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Lalo, con un poco de calor, pero aquí estamos. Bastante calor aquí sufriendo, pero que Sí, no para el ánimo. Ya ves que no llueve por las avionetas, entonces. Sí, exacto, ya nos quitaron la lluvia. ¿Y tú, Nico, cómo estás? Igual bien, Lalo, con calor, pero todo bien. Emocionado de otro nuevo episodio. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿no? A platicar de lo que más nos gusta. Y ustedes en sus recuerdos, en su memoria, ¿tienen algún recuerdo de algún accidente aéreo que haya pasado, que ya les haya tocado a ustedes estar vivos aquí en México? Sí, claro. ¿Cuál? El que empezó en la Ciudad de México, el secretario, que El del cayó por el secretario. periférico. Ujú. Muy bien, ¿algún otro? No lo sé. A mí también se me vino a la mente el que comentó ahorita Jaime, pero otro no me acuerdo. El helicóptero de hace poco que se cayó también de... Ah, sí, el 24 de diciembre, ¿no? Ujú. En Puebla. Ujú. Ahí ya está También. más que vivo. Sí. Ya muy grandecito. Ya es muy grandecito. Pues sí, vaya que sí, no nos ha tocado afortunadamente accidentes tan mediáticos en cuanto a número de pasajeros, etcétera, pero pues sí, nos han tocado, como ya bien lo comentan, ¿no? Dos accidentes que fueron muy mediáticos por el calibre de personalidades que iban a bordo de las diferentes aeronaves, ¿no? Y en el caso específicamente de hoy, pues vamos a hablar del famoso Learjet 45, matrícula X-Ray Charlie, Victor Mike Charlie, que transportaba al secretario de Gobernación del entonces gobierno del presidente Felipe Calderón. Pues fue una tarde-noche del 4 de noviembre del 2008, cuando faltando unos cuantos minutos para que dieran las 7 de la noche, la gente comenzaba a abandonar sus centros de trabajo en una de las zonas con mayor concentración de oficinas de la Ciudad de México, la zona de Polanco. De pronto, el sonido de una explosión estremeció la zona, específicamente el cruce de dos avenidas muy importantes de la Ciudad de México, como lo son el Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, en la glorieta de la Fuente de Petróleos. ¿Ustedes ubican esa zona en la Ciudad de México? Digo, sé que no nacieron ahí, no crecieron ahí, pero no sé si la ubiquen. Sí, he pasado por ahí un par de veces, creo. O más, yo creo. Sí, yo igual pasé por ahí, sobre todo en el periférico cuando voy a Morelos. Pero alguna vez me tocó estar en esa fuente, de la fuente de petróleos. Y ahorita que lo mencionas me acordé de que estuve ahí. Sí, y una característica que tenía esta zona era que los aviones transitaban a diario, todos los aviones que efectuaban su aproximación a las pistas 05 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de que se hiciera el rediseño del espacio aéreo, porque actualmente ya no están pasando sobre esa zona, pero anteriormente siempre pasaban todos los aviones justamente sobre ese punto, ¿no? Casi que iban siguiendo el periférico, ¿no? Exactamente, Sí. iban sobre el periférico prácticamente todo el tiempo. Y pues obviamente por esto es que no fue de extrañarse que inmediatamente la gente asumiera que había sido un accidente aéreo, ¿no? Como bien ya lo habíamos comentado, el avión accidentado fue un Learjet 45, que era propiedad de la Secretaría de Gobernación. El Learjet 45 es un avión pequeño, un avión ejecutivo, que era usado pues precisamente para transporte de personalidades, secretarios, etcétera, en el gobierno. Y este avión específicamente había despegado a las 18:04 del aeropuerto de San Luis Potosí con destino a la Ciudad de México, transportando al secretario de Gobernación en funciones, Juan Camilo Muriño, y a otros 5 funcionarios. Junto con los 2 pilotos y una tripulante de cabina a bordo, iban 9 personas en total. Bueno, la llegada al aeropuerto de la Ciudad de México la hizo a las 18:38, cuando el Learjet se incorporó a la secuencia de llegadas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, detrás de un Boeing 767-300 de Mexicana de Aviación,
procedente de Buenos Aires, Argentina, y por delante de un Fokker 100. Esto es bien típico de ver en grandes ciudades con grandes aeropuertos. No sé si les han tocado ver todos los aviones formaditos como vienen volando uno tras otro para hacer la aproximación, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, que se ven las luces del avión que precede al que está volando por encima de ti, ¿no? Y ya ves que viene con la separación de 2, 3 minutos que tienen cada uno. En ese tiempo, en cómo estaba diseñado el espacio aéreo anteriormente. Sí, exacto. Todos vienen formaditos, pero con cierta separación, ¿no? E incluso debido a esta separación, pues bueno, una de las primeras instrucciones que el controlador aéreo de aproximación le instruyó al Learjet fue bajar su velocidad a 200 nudos para aumentar la separación con el avión que venía volando frente de ellos, ¿no? Bueno, hay algo importante, bueno, para los que no conozcan bien el 767, pues es un avión grande de doble pasillo, ¿no? Uh-huh. Que creo que puede hacer vuelos transatlánticos, ¿no? Exactamente. Sí, comparado con el Learjet, había una diferencia de tamaño muy, muy significativa. Bastante grande. El fuselaje del Learjet era casi el tamaño del diámetro del motor, ¿no? Del 767. Básicamente. Y bueno, el Learjet continuó con su procedimiento de aproximación. Sin embargo, el controlador se percató que no estaba respetando las velocidades que le instruyó a seguir durante la aproximación. A las 18:44 horas, el controlador le solicitó reducir su velocidad a 180 nudos. Sin embargo, la tripulación tardó 74 segundos a partir de que se le dio la instrucción en iniciar dicha reducción de velocidad, lo cual hizo que se acercara más de lo esperado al Boeing 767 que volaba por delante de ellos. Finalmente, a las 18:46 se perdió el contacto con el Learjet. Y tanto los pilotos del Fokker 100 que iban detrás de ellos, como los pilotos de otro helicóptero que sobrevolaba la zona, porque bueno, habrá que recordar que esa zona es muy transitada por helicópteros, y más a esas horas que ya todos están saliendo de las oficinas y pues que tienen su helicóptero y se van a ir a su casa, es muy transitada, ¿no? Entonces confirmaron que habían visto a un avión caer. Y como en todo accidente aéreo, pues inmediatamente se movilizaron los cuerpos de emergencia, protección civil, ejército, policía. Y debido a que fue en una zona muy concurrida, dañó considerablemente muchos bienes materiales y causó la muerte de 7 personas en tierra y otras 16 personas con heridas graves. Fue un incendio muy, muy grande el que se causó en esa zona, porque pues el avión impactó de lleno. Y no sé si tuvieron oportunidad de ver qué fueron lo que algunos testigos dijeron que habían visto después del accidente. Bueno, durante el accidente más bien. Que el avión estaba volando invertido. Que estaba volando más bajo de lo normal, ¿no? O más bajo de lo normal. Y muy rápido, ¿no? Sí, también muy rápido. Y vaya que dijeron también que había iniciado un viraje muy pronunciado a la derecha hasta invertirse y caer en picada, ¿no? Para chocar contra el costado del edificio, perdón. Uh-huh. Y también, bueno, según el reporte oficial, los pasajeros, bueno, los testigos dijeron que no habían visto ningún objeto que impactara el avión, ningún otro aeronave que hubiera podido chocar con el Learjet, etcétera, ¿no? O sea, sino que simplemente ninguna explosión de adentro ni nada. Exacto, que no había explotado, nunca hubo fuego, sino que solamente pues cambió su trayectoria abruptamente y se estrelló. Y bueno, obviamente toda la atención mediática se fue en ese momento a esa zona. ¿Por qué? Porque pues el perfil de los pasajeros del avión que ya habíamos comentado, ¿no? Y como en todo accidente aéreo, y pues, principalmente en este, pues empezaron a salir muchas versiones luego a la hora, ¿no? De que se había estrellado el avión, con muchos expertos que salen en ese momento y decían que pues podía haber sido un atentado en contra del secretario de Gobernación. Pero pues como ya lo comentamos ahorita, no había ningún indicio de acuerdo con la versión oficial de los testigos. Que obviamente en ese momento no se conocía la versión oficial de los testigos porque fue durante todo el proceso de investigación que sigue después de un accidente aéreo, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
Siendo que el accidente pasó aquí en México, pues la investigación estuvo a cargo de, en ese entonces, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y bueno, pues se empezaron a dar cuenta de muchas irregularidades en torno a este accidente, ¿no? ¿Cuáles irregularidades fueron, Jaime? ¿Nos puedes contar un poco? Pues había muchas irregularidades. No, de que una de ellas fue que pues, la caja, ya hablamos un poco de la caja negra en algún otro episodio, y que esta envuelve dos dispositivos que graban. Uno graba la voz y otro graba los datos de la cabina, ¿no? Entonces lo que empezaron a ver es que los datos del vuelo no se encontraban, la grabadora de datos de vuelo no se encontraba funcionando desde hace más de 2 años. Entonces eso fue una de las irregularidades que encontraron. ¿Qué otra irregularidad encontraron, Nico? A ver, aparte de la que ya nos comentó Jaime. Encontraron que las capacidades o bueno, los entrenamientos necesarios para poder volar este avión, tanto del primer oficial como el capitán, no existían. Ellos tenían en su licencia la capacidad para volar el Learjet 45, pero no existían registros antecedentes de que respaldaran que ellos podían volar esta aeronave. De hecho, que el centro de instrucción donde pues, se supone que se le dio la capacitación al primer oficial, envió una carta a la comandancia del aeropuerto de Toluca diciendo que el piloto nunca había volado este tipo de avión durante su instrucción. Exacto, todas esas cosas empezaron a salir a la luz y recuerdo en aquella época que pues, digo, ustedes me dicen que sí se acuerdan, que ya estaban en edad de acordarse, yo ya tenía 22 años, entonces sí me acuerdo claramente, ¿no? De todo lo que pasó. Saquen Y sus pues fue cuentas. justo cuando estaba yo estudiando ahí pues la carrera de ingeniería aeronáutica y pues era comentando ahí en todos lados, ¿no? Ya ves. Y sí me acuerdo que esto llamó mucho la atención, ¿no? O sea, todas las desviaciones y decías, ¿cómo puede ser que el avión que transporta a la segunda persona más importante después del presidente de la República sea volada por personal que no tiene las certificaciones correctas, ¿no? Incluso yo pensaba que también hacían sus vuelos en aviones de la Fuerza Aérea. No necesariamente en el Tango Papa 01, pero sí en otros aviones, ¿no? Sí, tienen otros ahí. Exacto. Y bueno, pues finalmente el reporte lo emitieron 2 días antes de cumplirse el año del accidente, el 2 de noviembre del 2009. Y como causa probable, porque como le hemos comentado anteriormente, siempre se dice una causa probable, no se dice una causa así 100% cierta. Pero la causa probable fue pérdida de control a baja altura y posterior impacto de la aeronave con el terreno, por encuentro con turbulencia de estela producida por la aeronave que le precedía. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿qué es la turbulencia de estela? ¿Nos pueden ayudar a explicar para todos los que nos escuchan? ¿Quién se anima? Adelante, Nico, si quieres. Son vórtices que se generan en las puntas de las alas por el mismo hecho del movimiento del avión a través del aire. Entonces estos vórtices, como remolinos, se desprenden del ala y comienzan a salir en dirección abriéndose y bajando. Entonces son pequeños remolinos, o bueno, ya depende si también es un avión muy grande, remolinos que pues, mueven el aire circundante, ¿no? Al pasar un avión. Sí, esto, bueno, se debe también de que pues ya sabemos, ¿no? Que tenemos presión alta abajo del ala, presión baja arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando ya sabemos que la presión siempre va del aire a la presión de alta a baja? Entonces, eso es cuando llega en la orilla del ala, en la punta. Entonces, la alta presión sube para verse con la baja. Entonces, por eso se forman estos vórtices. Y estos vórtices también es algo malo para los aviones porque generan arrastre. Y por eso se han estado haciendo los famosos winglets o wingtips que ayudan a reducir ese vórtice y a mejorar la eficiencia del avión. De hecho, hay imágenes de los aviones cuando pasan a través de nubes que se ve cómo se forman estos vórtices. Y para que se den una mejor idea. Como si fuera un corazón que se
remolinos como tal. De hecho, también como para que se den una idea, imagínense un barco pues, avanzando a través del agua, pues, como esas líneas parten de la parte trasera del barco y se empiezan a abrir. Ese hecho de... Ajá, es Estela. ese hecho de romper como con la... No sé. Pues, la tranquilidad del agua empiezan a hacer, pues... No sé si se diga disturbios, no, ¿verdad? Empieza a generar... A alterar el flujo normal. Para que se den una idea visualmente de cómo se ve, ¿no? También les podemos poner un video de YouTube de unas pruebas de la NASA que hicieron unas torres y que sacaban humo y pasaba un avión volando bajito y claramente se ve cómo se forman los vórtices. Ese video es bueno. Sí, exacto. Y como bien lo mencionaron, pues depende mucho la intensidad de los vórtices del peso de la aeronave. Entre más pesada, más vórtices genera. Sí, está relacionado con la sustentación. Exactamente. Y pues en este caso el avión que iba enfrente, como ya lo comentaste, Jaime, pues era un avión grande, ¿no? Un 767-300. De los aviones más grandes que existían en ese entonces en las aerolíneas mexicanas, únicamente el 777 era más grande, y que era el que tenía Aeroméxico en aquel entonces. Y aparte, otra de las cosas que influyeron mucho fue que fue un día donde el aire estaba muy tranquilo, donde casi no había viento, y al no haber viento, estos vórtices no se dispersan tan rápido. Entonces se juntaron las dos cosas, ¿no? Que el Learjet se acercó demasiado al 767 y que no había viento que disipar esos vórtices. Y bueno, como factores contribuyentes al accidente, de acuerdo a lo que dice el reporte, pues fue la falta de capacitación adecuada de la tripulación en el Learjet 45, como ya nos platicó ahorita hace unos minutos Nico. Lo que fue la demora de la tripulación de vuelo en la reducción de la velocidad, lo cual permitió que el avión se acercara demasiado a la Boeing 767. Falta del control transitorio en emitir una medida correctiva al acercamiento excesivo de las aeronaves. Probable fatiga acumulada en el controlador de tránsito aéreo. Otorgamiento de capacidades de vuelo con problemas administrativos y probable corrupción. Que más que probable, pues yo creo que más bien hubo corrupción, ¿no? Y pues insuficiente supervisión del operador de la aeronave al prestador de servicio de mantenimiento y operación. Porque aunque el operador era la Secretaría de Gobernación, pues tenía contratado a otra empresa que era la que se encargaba del mantenimiento y de la operación y dar los pilotos y todo del avión, ¿no? Entonces, así fue como ocurrió este primer accidente de un secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón. Después vendría otro accidente que hablaremos después, que ya lo comentamos un poquito. Ese fue en helicóptero, pero de ese hablaremos después, ¿no? Y bueno, como en todo lo que hemos hablado de accidentes, pues nosotros nos basamos estrictamente en lo que se emite en el reporte, ¿no? Porque obviamente hay muchas versiones, hay muchas cosas que se dicen alrededor de los accidentes, pero pues nos basamos únicamente en la versión oficial sobre todo por respeto a las víctimas y para tener, pues hablar exactamente, ¿no? De lo que oficialmente pasó. No sé si tengan algún otro comentario, Nico, Jaime, acerca de este accidente. Pues no, también recordar que no es el primer accidente, ni yo creo que sea el único accidente causado por la turbulencia de Estela. No sé si recuerdan también uno que afortunadamente no causó pérdidas de vida, pero fue que ya estaban volando, me parece, por el Pacífico. Era un A380 y abajo había un Challenger. Challenger 600. Fue en el Océano Índico. En el Océano Índico, perdón, sí. Y tenían la debida separación de elevación, pero aún así, pues el A380, siendo un avión tan grande, llegó a volcar el avión estando en crucero, ¿no? Y gracias a que el capitán del Challenger había estado en la Fuerza Aérea, pues pudo recuperar el avión. Exacto, fue muy sonado eso. Sí, ahí la diferencia es que venían uno de frente y otro en el sentido opuesto. También. A diferencia de este accidente. Bueno, en este accidente. Pero ahí demuestra, ¿no? Que las estelas, estos vórtices, tienden a bajar. Sí. Y bueno, ahí también el Challenger encontró la estela del A380, como mencionas, Jaime. Así es, entonces por eso hay que tener bastante cuidado con estas turbulencias de estela cuando nos encontramos volando, ¿no? Sí.
Sí, no sé si les pasó a ustedes aquí volando en Querétaro. No, eso no. ¿Nunca les llegó que llegara un avión de carga antes que ustedes? Bueno, sí, pero ¿Cuál nos pusieron sucede? a dar vueltas un rato para evitar la Ah, turbulencia de Estela. muy bien. Conmigo despegó un 727 antes que... O sea, yo iba... ya iba en final y nos pidieron que hiciéramos un 360 para esperar, para dejar que precisamente esa... No como tal la turbulencia de Estela, pero todo el aire que... Todo el aire que mueve los motores del 727, porque pues, es un avión de 3 motores. Entonces nos pidieron que esperáramos tantito para que todo ese aire pues, turbulento se despejara. Uh-huh. Exacto. Así que, pues, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Ya saben, estamos disponibles para escuchar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias en cualquiera de todos nuestros métodos, que puede ser por redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, o bien al correo de contacto @latinpilot.com, donde ya hemos recibido algunas dudas y las hemos contestado. Vale, entonces, sin más por el momento, pues nos despedimos de ustedes, la tripulación de cada semana. Jaime. Nico. Y Lalo. Que tengan buena semana y nos vemos en el próximo episodio de Latin Pilot Podcast.